Que ha sucedido desde el jueves. Vamos a saludar a nuestra mesa hoy muy completa. Normalmente la mesa de expertos es un poco más reducida, pero hoy queríamos que estuvieran todas las voces. Saludamos a Carlos Cruzado, presidente de Gesta, de los técnicos de Hacienda. Buenas noches. A Manuel Pardos, presidente de ADICAE, de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. A Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y a Ignacio González, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, que han sido muy críticos con las decisiones que se han tomado en las últimas horas. Por cierto, que estaba invitada también la banca, la Asociación Española de Banca, la EAB, que ha dicho que vendrían encantados, pero que hoy precisamente pues no podían venir, que no podían estar con nosotros y compartir ese rato para dar también su versión, que hemos escuchado de todos modos en este informe previo. Ignacio, ¿en qué situación judicial estamos ahora mismo de todo este tema? Bueno, la verdad que es una situación de incertidumbre desde el punto de vista jurídico. Hay una sentencia primera que se dicta y que es firme y que no es revisable por el Pleno, en la cual se da la razón a los consumidores en esa sentencia, y lo que es importante retener es que se anula un precepto del reglamento del impuesto. En una decisión insólita, yo creo que totalmente desacertada, y que ha generado ese clima de inseguridad jurídica, además de desprestigiar la imagen de la justicia y atacar a la independencia de los jueces que integran esa sala, que por cierto son los especialistas del Supremo, con unos argumentos metajurídicos, porque habla de las consecuencias económicas, y realmente los jueces, cuando tienen que dictar una sentencia, es amparada en el derecho y no teniendo en cuenta el orden económico financiero. Eso ya corresponde a los poderes públicos adoptar las medidas. Bueno, pues un acuerdo del Pleno para revisar el criterio de esta sección y en esta sentencia. Claro, ahora mismo tenemos que esa sentencia es válida, ¿no? Para el caso concreto, para un ayuntamiento de Madrid, creo que es. Sí, para ese ayuntamiento de Madrid. Y para el resto, ahí está, la incógnita. ¿Y de esa reunión del día 5 saldrá una decisión para todos? Bueno, eso es lo que esperamos. Yo no creo que sea tan fácil, porque yo creo que habrá que recurrir a la ingeniería jurídica, porque lo que no puede hacer el Pleno podría rectificar ese criterio, pero lo que no puede hacer el Pleno es restaurar el precepto del reglamento que ha quedado anulado. De todas maneras, hay más cuestiones, porque no solamente está la cuestión de si corresponde al banco o al consumidor, sino también ver los efectos, porque hasta ahora tampoco se ha hablado mucho de los efectos retroactivos, si son los 4 años... Ahora iremos enfocando todo esto, un paso a paso. Estábamos iniciando por saber, por situarnos jurídicamente dónde estamos. Un poco plantear, al menos así a nivel general, todas las cuestiones. Que todo eso podría salir de la reunión del 5, todos estos matices que quedan por... Yo creo que no. Son muchas cuestiones y probablemente la solución sea más allá del 5. Para el resto de la mesa, ¿qué creen ustedes que ha pasado exactamente en estos 4 días? Pues parece que les ha dado miedo las consecuencias económicas que podía tener el que pasaran a ser los bancos los que pagaran el tributo de actos jurídicos documentados, y también que se liara pues una serie de reclamaciones y pidiendo efectos retroactivos. ¿Preocupaba más el futuro o preocupaba más el pasado, la cantidad de dinero que había? Las dos cosas, pero posiblemente a corto plazo preocuparía más el pasado, porque podía haber una cifra acumulada muy importante de beneficios que se perderían, es decir, de pérdidas para las entidades de crédito. Concretamente, todos los bancos en España, los beneficios después de impuestos en el año 2017 fueron de 18.500 millones de euros, todos los bancos. No estaba. Entonces, según los cálculos que he leído, puede ser 4 años el 10%, pueden ser 15 años, en cuyo caso serían 18.000 millones de euros los que se perderían. Y además hay que tener en cuenta que esos 18.000 millones de euros es el conjunto de las entidades. Y hay entidades que están muy fuertes y hay entidades que están mucho más débiles. Algunas entidades podrían tener pérdidas muy significativas. Es decir, que es importante el efecto retroactivo, puesto que puede poner en serios apuros a numerosas entidades bancarias. ¿Y eso es lo que habría condicionado igual, apuntaba usted, ¿no?, a la rectificación o al replanteamiento? Claro, pero la lógica del mercado no se puede imponer sobre la lógica del derecho. Por la Constitución española, los jueces tenemos que resolver conforme a derecho. Y si nuestras decisiones tienen consecuencias económicas, es a los poderes públicos los que les corresponde o compete dictar las medidas oportunas. Los jueces no pueden estar pensando más que en la legislación vigente. Pues tendrían que hacer algo, porque las consecuencias podrían ser pavorosas.
Pero no sería la primera vez, no sería la primera vez que hay una decisión judicial que tiene una trascendencia económica. Esto después se puede ir a Europa, entiendo, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el caso de las cláusulas, que los bancos lo podrían haber llevado a Europa. Lo podría, primeramente estará el Tribunal Constitucional como paso previo para agotar la vía judicial en España y por último podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero Marc, Manuel, sí. yo no empezaría el jueves, empezaría 2 años antes. A ver, ¿dónde Cuando empezamos? la primera sentencia de la Sala de lo Civil acuerda y es firme y se ha mantenido que los gastos hipotecarios, tal y como estaban formulados en la sentencia que hicieron, pero después en otras, son abusivos, como cláusula abusiva, como práctica abusiva. Es decir, empezaría ahí para no equivocarme. Y ahí no quiero enmendarle la plana a Ignacio. En cuestiones judiciales yo no soy abogado ni soy economista, soy filósofo. He sido profesor de filosofía. Ni al colega de Hacienda que sabe mucho de fiscalidad, pero creo, ¿por qué digo antes del jueves? Porque se admitía ya que era abusivo, y además era abusivo. Todos los gastos de una hipoteca se cargan al usuario. Desde 1995 o 1993, a pesar de que la ley de Hacienda decía que era el banco el sujeto pasivo de ese impuesto. Eso no se sabía, se decían los gastos generales, que daban una palabra encubierta que no se sabía bien el detalle. Incluido los actos jurídicos documentados. Y por tanto, ahí yo diría, ¿qué pasó el jueves? Hombre, el jueves pasaron cosas tremendas, interesantes. Yo creo que una victoria ya para siempre para los consumidores españoles. Yo creo que avergüenza, por un lado, que la banca estuviera haciendo eso 23 años, diciendo todos los gastos, incluidos los de desahucio, aunque no estaban en esa cláusula. Es decir, para desahuciarte tienes que pagarle tú los gastos a la banca. Para liquidar la hipoteca también tienes que pagárselos. Es decir, era claramente un abuso, lo es. Yo creo que está firme y, por tanto, el jueves hubo una gran victoria. La Sala Segunda, que además parece ser la especialista en tributos, corrige a otra sentencia y queda ahí. Pero y llega el viernes. Bueno, el jueves, ¿qué hace la banca? El jueves moviliza por tierra, mar y aire toda la banca, todos los grandes bancos, al Gobierno, al Ministerio de Economía, al Banco de España, en fin, y algunos que no sabremos. Por ahora hemos sabido ya cómo se movieron. ¿Y en qué sentido se movieron? Se movieron en, a esto hay que anularlo como sea. Y dio esa cosa completamente rara que es, y habida cuenta a sí mismo de su enorme repercusión económica. Quitamos la sentencia, o la anulamos, o la quieren anular, aunque creo que, como ha explicado Ignacio, no la anularán, y por tanto hacen una cosa monstruosa, Carlos, que desacredita, como se decía, a la justicia. Pero yo diría, y Adicae dice una cosa, que cuando alguien señala a la luna y en vez de mirar a la luna se mira el dedo, creo que es un grave error. No se tiene que mirar, decimos nosotros, a la justicia ni a esos jueces. Carlos, para los técnicos de Hacienda, ¿quién, no sé si tienen claro quién debería pagar este impuesto o simplemente lo que decía un juez? Y a la vista de la sentencia, desde luego lo que entendemos es que se habrían realizado ingresos indebidos por parte de los contribuyentes que habrían pagado este impuesto sin corresponderles, ¿no? Y en ese sentido nosotros entendemos que... Porque lo del sujeto pasivo, ¿exactamente qué significa? Sí, sujeto pasivo es el obligado tributario, es la persona sobre la que recae el gravamen y en este sentido, bueno, al establecer la sentencia, que no es sobre la persona que recibe el préstamo y sobre el hipotecado, el hipotecante, sino sobre el banco, entendemos que ese pago que se ha efectuado y teniendo en cuenta el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que es de 4 años, entendemos que las personas que hubieran firmado su préstamo y hubieran abonado el impuesto antes de 4 años podrían y deberían reclamar ese ingreso, o sea, devolución del ingreso a la administración tributaria de la comunidad autónoma correspondiente. O sea, esto no quiere decir que coincidamos con la Asociación Española de Banca, que decía que esto era una cuestión que afectaba a Hacienda y no a ellos, porque lo que entendemos es que en ese momento en el que se procediera a la devolución, la administración correspondiente debería requerir
de o sea, la devolución la haría Hacienda al firmante de la hipoteca, pero después tendría que reclamar al banco en cuestión. Me gustaría decir una cosa en relación con el posicionamiento del presidente de la Sala Contencioso Administrativo cuando habla de esa repercusión económica y social. Bueno, esto es algo que ya las asociaciones de jueces han dicho que era inédito, que esto no habría ocurrido antes, ¿no? De que con posterioridad a la sentencia se abocara para otras sentencias, pero lo que hay que decir es que esta repercusión económica y social la acaba de tener otra sentencia del Supremo en relación con la prestación de maternidad, que va a ser gravosa, obviamente, para la hacienda pública, y sin embargo, pues se echa en falta un pronunciamiento similar, ¿no? Y desde luego la ciudadanía, pues seguramente no va a entender esto, ¿no? Y me gustaría decir otra cosa en relación con el fondo de la sentencia, porque hoy precisamente alguna persona relevante, algún político relevante, hablaba de populismo judicial, ¿no? Y seguramente esta persona no ha leído la sentencia. La sentencia se podrá estar de acuerdo o se podrá estar en contra de la sentencia, se podrá, bueno, pues entender que no es ajustada, pero desde luego lo que está es muy fundamentada. Desde el punto de vista técnico-tributario, la sentencia analiza todas las circunstancias que conducen luego en el fallo a entender que desde luego no es la persona que recibe el préstamo la que debe de contribuir, ¿no? Manuel, y después Ignacio, que creo que también... Pero yo tengo que discrepar de mi amigo porque sabe mucho de fiscalidad, pero yo creo que sabe poco de la protección de los consumidores, con todo cariño y respeto. Al contrario, de la protección aconsejar a los ciudadanos que acudan a la vía de la devolución de ingresos indebidos es facilitarles la cuestión. No, es facilitarles una solución absurda que además la va a aprobar ADICAE con las comunidades autónomas la próxima semana. Vamos a aprobar, o esta semana mismo, a ver qué comunidad autónoma dice que tengo yo con mi hipoteca de hace, por supuesto, de 30 años, no lo voy a reclamar, pero muchos de los miles que han venido a ADICAE ya, probaremos a ver qué hacen. Los mandarán a paseo, es una solución... Esto ya ha ocurrido, ya ha habido ya declaraciones de algún responsable de una consejería de Hacienda, de alguna comunidad autónoma, pidiendo al Estado, precisamente al Gobierno, que estableciera alguna coordinación para proceder a la devolución. Claro, es decir, porque es absurdo. Y entonces yo digo, ¿ante qué estamos? Estamos ante una hipoteca o millones de hipotecas. ¿Qué es una hipoteca? Un contrato ante notario, etcétera, con todas las garantías, entre un banco o una entidad financiera y un consumidor. Estamos ante esa relación y una cláusula abusiva, una cláusula declarada abusiva. Pero perdona, hacer a los ciudadanos que tengan que reclamar a la banca, que lo podrían hacer también, incluso en este periodo de 4 años, eso conlleva que el banco seguramente no va a aceptar una solución extrajudicial, con lo cual va a haber que acudir. A mí no me debe nada mi comunidad autónoma ni en mis tiempos. Han quedado claros las dos perspectivas. Estábamos hablando del Gobierno y ahora seguimos. Ha hablado la ministra de Economía sobre los pasos del Supremo. Ha hablado esta tarde a la ministra Calviño. La escuchamos. Y eso ha abierto pues una cierta inseguridad jurídica. A mí me parece que lo mejor es que cuanto antes se aclare la situación, y en este sentido es positivo que el Tribunal Supremo ya se haya marcado una fecha y que en pocos días tengamos claras las implicaciones de esa sentencia. No aclara lo que nos ocupaba, que era saber quién tiene que pagar. Lo que pasa es que vamos a ver, aquí la cuestión está, el que ha creado ese clima de inseguridad jurídica es el presidente de la Sala. Porque en su momento firmó un auto de admisión de la demanda porque consideraba que tenía un interés casacional. Es decir, era consciente, primero, de que había sentencias en un sentido contrario por la Sala Civil y de que las consecuencias económicas que iba a tener esa decisión. ¿Qué mejor que la Sala especializada en tributos? Porque esta es una cuestión de impuestos. Y qué mejor que la Sala que está especializada en tributos la que se pronuncia al respecto. El presidente de la Sala podía haber, antes de dictar esta sentencia, haber unificado el criterio por los magistrados de la Sala. No hizo así, se dicta una sentencia que protege los intereses de los consumidores y, claro, no se sabe muy bien cuál es lo que motiva que el presidente de la Sala, en menos de 24 horas, cuando ya había muchos ciudadanos con unas expectativas de percibir un dinero, en menos de 24 horas se dicta un acuerdo, insisto, con argumentos extralegales, y lo que se crea es ese clima de inseguridad. La ministra de Economía, bueno, en fin,
evidentemente lo que urge es aclarar las cosas. Efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que es una situación difícil, es complicada porque, insisto, la Sala nunca podrá restaurar un precepto reglamentario que es nulo y después habrá que determinar los efectos hacia el pasado también. Ya, Ignacio, pero los líos de la justicia está claro, se han destapado, pero yo no quiero mirar al dedo, quiero mirar a la luna. Es decir, la ministra de Economía, con todo el respeto y cariño, no es jurista y yo creo que podría haberse callado para decir esa insustancial frase que ha tenido, que se resuelva pronto. Bueno, pero además los ministros de Economía del PSOE y del PP y de todos los gobiernos han sido pro banca, siempre. Y por tanto, creo que no ha resuelto nada. Y entonces ahí yo te pregunto, Ignacio, una cláusula nula en un contrato, el contenido, en este caso, de un impuesto que si yo fuera a la comunidad autónoma me dirían, usted vaya a ser donde quiera, usted yo no le debo nada, usted pagó a la banca, que vaya a la banca. Y hay que ir a la banca. Pero han quedado claras las dos posiciones. Sobre a quién hay que reclamar, que no lo sabemos. Marc, hay una cosa. Pobrecita banca, dice Julio, otro amigo que tengo también. Pobrecita, pavoroso, yo he dicho que van a quebrar. Además, hace mucho rato, ahora le daremos la palabra a Julio. Sí, por eso, pero que yo quería contestarle. Ha dicho pavoroso problema para la banca. Primero, no hay pavoroso problema. Y ahí los datos que salen, yo creo que son pura teoría y la banca no piensa en absoluto pagar más que 2 o 3 mil millones bueno, eso es lo que o habrá menos. Julio, es lo que ha hecho en cláusula suelo. Manuel, por favor. En cláusula suelo no han pagado más de 3 mil millones. Escuchamos a Julio. Y era mucho mayor. Yo entiendo que lo que es un momento difícil, un momento complicado, en el cual hay unos tipos de interés muy bajos, lo cual reduce el margen de beneficios para la banca. Hay todavía un número importante de morosos. Pobrecita banca. Hay también riesgo geopolítico. Es decir, que es un momento, y también la propia política monetaria va a cambiar, puesto que el Banco Central Europeo va a dejar ya de hacer estas compras masivas de deuda, con lo cual esto significa que la vida se va a complicar. Entonces entiendo que, llevando razón de que esto parece que a quien beneficiaba sobre todo era a los bancos más que a los... Quien debía pagarlo eran los bancos más que los consumidores, esto parece claro, pero sin embargo hay que procurar que una ley, cuando una norma aparezca, que no provoque pues una situación que genere más daño, puesto que es un momento difícil. Pero lo que pasa es que al margen de la cuestión económica, desde luego hay un daño irreparable a la justicia, porque evidentemente es una primera decisión que es con intereses a los consumidores, se trata de proteger los intereses a los consumidores y en menos de 24 horas parece intentar rectificarse para, supongo que será, atender a los intereses de la banca. Yo os voy a hacer una pregunta a los cuatro que podéis responder cada uno. Empezamos por aquí, si os parece. Una persona que ahora, esté a punto de firmar una hipoteca, o que esté pensándoselo, ¿cuál es la recomendación que hacéis? ¿Que la haga, que se espere al 5 de noviembre a ver qué pasa? Bueno, al margen de la decisión que la banca parece que tomó el viernes y que paralizó, ¿no?, de entrada la posibilidad de firmar estos préstamos, si estás en disposición de hacerlo, lo que hay que recordar es que el impuesto se paga, la obligación de pagar el impuesto es a los 30 días. Hay un plazo de 30 días para abonarlo y, por tanto, se puede firmar el préstamo sin problema y esperar al día 5 a ver qué ocurre con ello para pagar después, ¿no? Manuel. Sí, todo menos ir a Hacienda ni pensar en ir a las comunidades autónomas a pedirles el dinero que los van a mandar a paseo. Bueno, pues yo todo menos eso. Lo que tengo que decir es que, por supuesto, antes de empezar a pedir estas devoluciones de ingresos indebidos, si se puede esperar al día 5, perfecto. Pero aquellas personas cuyo plazo ya de prescripción, estos 4 años, puedan estar venciendo estos días, nosotros sí recomendamos que acudan al procedimiento. Si nos ha quedado muy claro que tienen planes distintos para cómo hay que recuperar. Y luego leerse bien el comunicado de hoy del ESMES, del presidente del Tribunal Supremo. Pero la pregunta era muy clara. Una persona que tenga que firmar estos días, ¿usted le recomienda que lo haga con que tome alguna precaución, que se espere el día 5? A una plataforma de consumidores que colectivamente, a ser posible extrajudicialmente, pero además es que decimos el día 5 no pueden hacer nada y para eso está el comunicado del ESMES,
que muy sutilmente no quiere tirar al presidente de la sala, pero ya se ha pedido su dimisión por otros lados y elogia por todos los lados a la sección segunda del Tribunal Contencioso Administrativo. Yo formalizaría el préstamo, pero esperaría hasta el día 5 para pagar. Rápido y conciso. Yo, en todo caso, creo que esas personas, pues, unirse a organizaciones de defensa de los consumidores para que le recomendaran qué es lo que tiene que hacer. Pero bueno, tampoco me queda, aparte de unirse a la organización, no me ha quedado muy claro a partir de aquí cómo qué habría que hacer. Para presentar, para que defiendan pues eso, los que están en los plazos de prescripción de los 4 años. Una cosa que puede abarcar a 6 millones de consumidores, no se puede mandar a los juzgados. Se tiene que resolver extrajudicialmente. No con la solución que dieron a las cláusulas suelo de dejarle hacer a la banca, pero incluso esa sería mejor que llevarlo al juzgado, llenar los juzgados de esa cantidad tremenda. Pero si se fuera al juzgado, la legislación europea y española prevé la acción colectiva, que la banca española no ha aceptado nunca, aunque dentro de poco vamos a hablar, porque la Comisión Europea, a impulsos, entre otras organizaciones de ADICAE, y por lo que ha pasado en España 10 años, hay una nueva propuesta de directiva para mejorar la acción colectiva y nosotros hemos pedido a la Comisión que sea obligatoria cuando un grupo de consumidores estén en un problema y desde luego si son 6 millones es absurdo llevarlo a juicios individuales. La directiva ya debía de haberse aprobado. O sea, va con excesivo retraso y a lo mejor nos hubiéramos ahorrado algún problema de haberse aprobado la directiva. Porque es verdad, porque se han dado ya casos muy masivos, ¿no? Las preferentes, las cláusulas suelo, ahora esto. Claro, la verdad es una situación compleja. Es una situación compleja. La verdad que si se hubiera respetado lo decidido en la sentencia del jueves pasado, pues probablemente no estaríamos aquí. Estaríamos precisamente celebrando que los consumidores tendrían un dinero, ¿no? Que seguro. Bueno, discutiendo ellos dos dónde hay que reclamarlo. En los juzgados. En las plataformas. Probablemente sería como las cláusulas suelo. De facilitar al ciudadano, digamos, la gestión, ¿no? Si se reclama al banco y no se reclama a Hacienda, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que ir a un litigio, a un procedimiento judicial. Donde se va a alargar, donde va a tener un colectivo, pero se va a alargar en el tiempo, va a tener un coste, mientras que el procedimiento de devolución de ingresos indebidos, interés legal del dinero. Sí, claro, pero es que tarden lo que quieran, en el procedimiento actualmente no da nada de devolución de ingresos indebidos también conlleva el cobro, la percepción de los intereses de la mora. Eso va a suponer una sobrecarga de asuntos en los ya sobrecargados asuntos civiles. Colectivamente no, y para eso está la legislación, Ignacio. Bueno, bien, la legislación sobre acción colectiva. Hay que proponer que el país funcione. También. Claro. Y no funcionará si la banca mantiene el fraude y se sale con la suya. Porque pues yo vamos a estar a la espera de lo que decida el día 5 el Tribunal Supremo. Ese día lo contaremos y veremos, les seguro que con ustedes, con alguno de ustedes, iremos hablando a partir de ese momento. A Carlos Cruzado, presidente de Gesta de los Técnicos de Hacienda, gracias. Buenas noches. Manuel Pardos, presidente de ADICAO, muchísimas gracias. Que tengan una buena noche. A Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, gracias. Que tengan una buena noche por su perspectiva. Y Ignacio González, portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, muchísimas gracias también. Buenas. Pasen una buena noche.